Bienvenido a una nueva serie de reflexiones. He intervenido a través de este canal sobre diferentes temas, todos relacionados a dos asuntos muy concretos. Uno, historia, algunas veces las últimas veces, los últimos meses especialmente, sobre la historia actual en Colombia y cómo la historia de Colombia me sirve para reflexionar sobre el actual. El otro gran campo es el del desarrollo de las personas con base en su singularidad mental, su exclusivo cerebro. Voy a abordar una nueva reflexión, una nueva serie de reflexiones sobre la historia, pero no sobre la cronología o la sucesión de hechos históricos o sobre alguna particular historia de algún lugar del mundo o del mundo. No. En esta ocasión voy a concentrarme, no sé hasta dónde llegaré, pero voy a concentrarme en los patrones de la historia. Me explico. La historia humana a la que me voy a referir es el periodo que nació con la revolución de la agricultura, hace unos 10.000 o 12.000 años. Los patrones a los que me quiero referir son aquellos como normas, aquellas características consistentes, es decir, que aparecen continuamente en cada país, cada sociedad, en cada continente, en el mundo entero. ¿Qué ha aparecido de manera continua en estos 10.000 o 12.000 años? Obviamente hay variaciones en sus contenidos ya específicos, en los lugares, en el tiempo en el que han aparecido, en los elementos que se han utilizado para vivir esos patrones. A eso es lo que quiero referirme, no a una historia en particular, sino a aquel fragmento de la historia de la vida que nace con la revolución de la agricultura, puesto que es como se ha entendido, con la agricultura nacen las sociedades. Nacen las sociedades sedentarias, las tribus, las comunidades, etc. A esas, hasta el día de hoy, hay unos patrones, hay unos hechos consistentes. Y a esos son los que me quiero referir, o mejor, especialmente a uno de ellos. Por ejemplo, la guerra. La guerra es un patrón de la historia humana. Toda la historia del mundo, la historia de cada país, la historia de cada continente tiene
como patrón la guerra. Diferentes lugares, diferentes tiempos, y se ha hecho la guerra con flechas, con piedras, con las manos, a caballo, con lanzas, con arcabuces, con dinamita, con catapultas, con cañones, con rifles, con pistolas, con misiles, con bombas, misiles nucleares, bomba atómica, bombas nucleares. Pero todos esos elementos han servido para ese patrón que es guerrear, atacar al otro, sea enemigo, lo calificamos como enemigo para atacarlo. Y el patrón, en el fondo, ¿cuál es del comportamiento humano? Para adquirir más poder, más tierra, más bienes, para acumular más. No sabemos cuál fue la primera guerra, no sabemos. Lo que sí sabemos es que consistentemente la guerra está presente y la inician ciertas personas. No es el ser humano, no. Ciertas personas que tienen un impulso natural. Y cuando digo natural brota espontáneamente de su cerebro, alimentado por lo que le enseñan, por lo que lo motivan, para que al encontrar un enemigo arme un ejército y se lance contra él. Eso es. Unos, no todos, estoy seguro que usted y muchísimos seres humanos no tienen dentro de sus opciones primeras la guerra. No se irían a la guerra por acumular poder o bienes. ¿Los llamarían a la guerra? Sí. ¿Los obligarían a ir a la guerra? También. No hay duda. Esas personas inclinadas a la guerra necesitan ejércitos y obligan a las personas o compran mercenarios, ¿cierto? Ese es un patrón de la historia. Otra cosa sería estudiar ciertas guerras, las griegas contra los persas, las de Roma contra Cartago, las guerras medievales, las guerras dentro de Europa, las napoleónicas, etc. Pero el patrón es la guerra y la motivación de unos pocos, insisto, la acumulación de tierras, de poder. La tierra muchas veces en la historia ha dado, y hoy en día también, da poder, da riqueza. Pero ese no es el patrón el cual he escogido para esta nueva serie de reflexiones. Existe incluso los que se oponen a la guerra, que creo que pueden ser más, muchos más. Entre esos seguramente estamos usted y yo, los que nos oponemos a la guerra por el dolor, por lo malo que produce la guerra. Entonces existen sus oponentes que comúnmente les llamamos pacifistas. Hay pacifistas en todos los lugares. Hay uno que particularmente a mí me sorprendió mucho cuando supe que era un pacifista activista, es decir, decidido y dedicado
a actuar y a hablar en contra de la eliminación de la guerra, eliminarla de las relaciones humanas. Me refiero a Albert Einstein, el físico. Pero entonces, vuelvo y digo, ese no es el patrón que he escogido para esta nueva serie de reflexiones. El patrón que he escogido, de pronto le sorprenderá, es la educación. Desde la revolución de la agricultura hasta el día de hoy, toda sociedad, todo continente, todo país, el mundo, expresa de una manera clara, concreta, visible, una vocación de educar a los pequeños, a los jóvenes, a los pares, a los vecinos, a las parejas, tener instituciones educativas, tener programas educativos. Antes de la escritura no sabíamos cómo, pero es bastante lógico pensar que las primeras habilidades adquiridas en la agricultura se enseñaban a los niños, jóvenes, cuando los mayores o no se sentían tan hábiles o de pronto veían que los cercanos a su edad, al tiempo que llevaban vivos, iban muriendo. Ese es el patrón que he escogido para esta serie de reflexiones. Espero fervientemente entusiasmarlo por ese patrón, esa norma espontánea también, continua, que a diferencia de la guerra no tiene opositores. Hay unos opositores a cierta educación. También entraré y navegaré o bucearé por ese tema. Pero hay algo o hay algunos aspectos de la educación que son los que me han llamado mucho la atención y quiero expresarlos en estas reflexiones que hoy comienzan. Así es que deseo y me prepararé y escribiré las notas correspondientes para que realmente sean unas reflexiones que contribuyan a las suyas. Contribuyan para que usted construya sus propias reflexiones sobre lo que usted generalmente piensa en los temas que lo ocupan. Ese es el motivo principal de una reflexión que expongo. No es enseñar, no es transmitir lo que es, no, es reflexionar con usted sobre, o a usted, frente a usted, para que lo que yo exprese, usted lo procese y lo convierta en algo suyo cuando le suma sus conocimientos, sus propias reflexiones, sus ideas, etc. Entonces, en la próximo capítulo, comenzaré a reflexionar sobre la educación como ese patrón que ha acompañado a la humanidad en todos los lugares, en todos los tiempos, que llamamos hoy educación. Muchísimas gracias y entonces pronto comenzaremos a reflexionar sobre educación. Hasta luego.